¿Cómo están, amigos de YouTube? Hoy día haré un video sobre los controles remotos. Son estos dispositivos muy conocidos por todos ustedes que son muy útiles para poder nosotros manejar distintos equipos electrónicos. Veremos ahora cómo determinar si es que nuestro control remoto se encuentra bien o no. Primero, solamente como salen varios tutoriales, usando la cámara de nuestro celular para ver si está emitiendo o no el diodo LED interno, que es esta burbujita de acá. Es como un foquito. Un diodo LED es un diodo emisor de luz. Por aquí salen las ondas infrarrojas hacia el sensor del equipo. En este caso, este control remoto es este televisor y el diodo receptor se encuentra en esta esquina. Entonces, un síntoma típico de que ya el control remoto necesita cambio de pilas, baterías, es que ya apretando varias veces ya no hace caso y uno tiene que acercar el control remoto al equipo para que haga caso. En este caso, por ejemplo, voy a ver de subir el volumen, ahí me hace caso. Pero después, en otros momentos, ya no hace caso. Entonces, lo que procede en estos casos, como ustedes ya habrán deducido, es hacer el cambio de pilas. Pero antes de hacer eso, quería justamente mostrarles cómo hacer la prueba ustedes mismos sin necesidad de un voltímetro. Saber si la pila se encuentra en buen estado o no. Entonces ustedes activan su celular en modo cámara y ponen cerca al lente el control remoto y empiezan a presionar cualquier tecla. No sé si pueden ver, pero ahí se ve un pequeño brillo de color rojo. Entonces, eso nos indica dos cosas. Primero, que la batería se encuentra baja. Y segundo, y lo principal, es que el control remoto está operativo. Es decir, están puestas las pilas, uno aprieta cualquier comando y está saliendo la luz infrarroja. Entonces, lo que queda en estos casos es simplemente cambiar de batería. En este caso son pilas del tamaño AAA. Estas son pilas Panasonic que no son recargables. Te voy a poner ahora unas pilas que sí son recargables. Y ahora, bueno, obviamente sí va a hacer caso al comando. Voy a poner mute. Y ahora vean la diferencia cuando lo pongo acá frente a la cámara. El brillo más intenso. Entonces espero que hayan podido notar la diferencia en cuanto a cuando uno está con pilas nuevas cargadas a cuando ya la batería del control ya se encuentra con bajo voltaje. Acá justo quería hacerles una pequeña demostración del tema de lo que es el voltaje y otra medida importante que manejamos en electrónica y en electricidad, que es el amperaje. Ahora sí voy a usar el voltímetro. Aquí está, es un voltímetro digital. Voy a ponerlo en la escala de 2000 milivoltios en corriente continua. Voy a medir la pila que ya está descargada. Voy a ponerle un brillo y vamos a medir acá. Es un poquito difícil. Ahí está. 1.4 voltios. Y vamos a poner la pila recargable, la que he puesto ahorita. Me marca un poquito, a ver,
me marca un poquito menos. Entonces, ¿por qué teniendo casi el mismo voltaje esta pila ya no me funciona como la que está recargada? Entonces para eso vamos a medir el amperaje. Voy a cambiar acá, voy a poner en miliamperes y vamos a ver la diferencia. Nuevamente agarramos una pila que ya está descargada y vemos que nos marca un valor bajísimo. Y ahora la pila recargable y vean la diferencia. A pesar de tener un voltaje muy cercano a ambas, el amperaje es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, esta pila, definitivamente estas pilas ya están para descartar, para no usar. Obviamente no es para botar a la basura directo, sino que hay que llevarlos a centros autorizados donde también se ponen las baterías de celular, por ejemplo, que ya no usamos, no, porque esto tiene unos químicos dentro que no debemos echarlos así nada más junto con restos orgánicos. Entonces ya con esto vamos viendo la primera parte del video. Ahora lo que quiero mostrarles es con respecto a un control remoto antiguo. Ya le puse, lo voy a poner las pilas. Este control, maneja pilas AA. Vamos a apretar. No marca nada, como ven, el diodo. Entonces vamos a abrirlo a ver si lo podemos reparar. Para eso ya vamos a necesitar otras herramientas. Vamos a necesitar, por ejemplo, una cuchilla un poco dura. Si no tuvieran a la mano una cuchilla así, puede ser unos desarmadores, lo que le llamamos perilleros. ¿Y cómo abrimos esto? Bueno, vamos a retirar primero las pilas. Hay algunos controles remotos que tienen debajo de donde se ponen las pilas tornillos pequeños, pero en este caso no tiene esto. Y por lo que yo voy viendo, esta parte metálica, que es una espiral, que es donde se apoyan las pilas, presenta ya unas muestras de óxido. Entonces ya por ahí vamos viendo por dónde puede estar la falla. Para abrir los controles remotos necesitamos, como les decía, una cuchilla, o si no, unos pequeños desarmadores planos. Y lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es siempre al lado de los controles remotos hay una costura. Por ahí con cuidado tenemos que meter y empezar a palanquear. Siempre con cuidado cuando se manejan cuchillas o cosas medias filudas. Entonces ahí se va abriendo y tenemos que hacerlo así a lo largo de todo el control remoto. En este punto y aquí y aquí y así, ahí se va avanzando a todo el contorno. Porque esto lo que tiene son unas uñas plásticas que están distribuidas en ambos lados del control. Antes de seguir, quería recomendarles de que sus controles remotos, sobre todo cuando tienen equipos nuevos, traten de conservar este plastiquito que trae, y si no tienen, tratar de habilitarle algo parecido. Así evitamos que la grasa de los dedos pueda penetrar con el tiempo, y también que el control se conserve en muy buen estado y no termine ya manchado, incluso en algunos sitios se empieza a borrar las letras, los números. Esto, como les digo, es una recomendación. No se preocupen, no va a haber ningún problema con el infrarrojo, va a trabajar sin problemas. Ahí lo vemos. Este es un control remoto de un decodificador satelital. Entonces ahí ven, aprieto y normal, no hay ningún problema. Entonces voy a abrir el control remoto con la cuchilla y reanudar el video.
Bueno, aquí procediendo con el desarmado del control remoto, ya he logrado abrir un lado. Como les digo, hay que tener siempre cuidado al momento de abrir. Acá están los sitios donde van las uñas. Son 3 en este lado. Y ahora voy a tratar de abrir un poquito más. Así es, un pequeño palanqueo. Ok, abrí un poquito más. Y así con cuidado y un poco de paciencia podemos ir abriendo el control. Para poder acceder al circuito interno y empezar a hacer las reparaciones que sean necesarias. Ahí está. Ya salió de un lado. Vamos para el otro lado. Vamos a empezar por acá, por la parte posterior. Son unos pequeños ganchitos plásticos, como una especie de machembrado que hace que esto se mantenga cerrado, que todo está a presión. Eso sí, antes de hacer esto verifican que no hay ningún tornillo por ningún lado, si no ya se puede dañar todo y no queremos eso. Ya falta poquito y ya está, ya lo hemos abierto. Entonces esta es la tapa frontal. Lo que haré ahora es limpiar esto. Este es puro plástico, no hay ningún pedacito de metal o nada. Entonces, para que quede definitivamente más limpio, con una escobilla y detergente vamos a limpiar esto de acá. Esta es una membrana sintética que donde uno aprieta la función que uno quiere. Y este es el circuito electrónico, que es un circuito básico siempre en todos los controles remotos. Entonces hay que sacarlo con cuidado. Todo esto está como siempre a presión. Aquí vemos el diodo LED emisor. Este es el circuito que recibe los pulsos que nosotros, cada vez que chancamos la membrana, cada membrana tiene su posición acá y hace un pequeño corto que le ordena al procesador qué comando se va a activar a través del infrarrojo al equipo. Entonces esto también se limpia, ya les indicaré en un momentito más que cómo se limpia. Y como les digo, retiramos con cuidado de atrás. Y aquí tenemos la parte eléctrica, 2 bornes de la parte de las pilas. No sé si se llega a ver, pero sí está ligeramente oxidado y sucio. Esto lo vamos a limpiar también, ya les indicaré dentro de poco. Y esta es la otra parte con las dos espirales metálicas, que es donde están los polos positivo y negativo de las pilas. Así es como están armados la grandísima mayoría de controles remotos: el circuito electrónico, la parte del portapilas, la membrana y bueno, la tapa plástica superior. Entonces ahora voy a limpiar primero esto de aquí y después ya les indico cómo limpiar la parte del circuito. Continuando con el video, aquí les muestro, ya he limpiado con escobilla y un poco de detergente, frotando suavemente también, no hay que frotar demasiado. Ya está mucho más limpio la máscara y también se limpia del mismo modo la membrana por ambos lados.
Esta es la parte que siempre la membrana se llena de la grasa de los dedos. Cuando uno va apretando, con el tiempo, toda la grasa y suciedad se va metiendo a través de los huequitos a la membrana. Entonces esto ya está limpio. Ahora vamos con el circuito en sí. Para esto siempre es bueno tener una lupa a la mano, y para problemas de soldadura que podamos encontrar, usar un cautín, que siempre es útil. Cautín de poca potencia, de 30 watts, junto con su pasta de soldar y su estaño con plomo. Entonces la lupa nos va a permitir ver en detalle cuál puede ser el problema, si es que hay un problema en las pistas o de sulfato acá en el portapilas, porque las fallas eléctricas debido a mala soldadura, por ejemplo, no son tan visibles hacia simple vista. Tenemos que usar una lupa para poder ver mejor. En este caso voy a acercar para que vean cuál es el problema de esta tarjeta. Ojalá que no se desenfoque mucho. Toda esta parte posterior de la tarjeta está sulfatada. Todo esto que ven acá verde es la pista, el circuito principal que ha sido dañado. No tiene este color, que es el color natural, normal de un circuito impreso, sino que ya ha sido atacado por el sulfato. Eso debido a que esta parte posterior, acá están las pilas, acá no se ponen las pilas, y aquí incluso ven ustedes unas marcas que de humedad. Entonces, ¿qué ha pasado? Este control remoto que está sin uso hace mucho tiempo seguramente se quedó con las pilas puestas, y con el pasar del tiempo las pilas empiezan a botar un líquido. Seguramente ustedes ya lo habrán visto en casos anteriores. Entonces, cuando los controles remotos se quedan guardados tiempo y se les pone en el olvido, cuando uno quiere usarlos, se da con la sorpresa de que la pila ya derramó sus químicos, y en este caso ha dañado el circuito impreso. No sé si se puede observar la diferencia entre esto y esta parte del impreso, que está totalmente normal. Pero bueno, aparte de esto, voy a seguirles indicando de todas maneras cómo es la limpieza de un circuito impreso. Vamos a usar para limpiar el impreso un poco de algodón y un poquito de thinner para poder como les digo, limpiar el impreso. Siempre es bueno tratar de recuperar uno mismo el control remoto si es que no hubiera el problema de las pilas, simplemente porque hay muchos controles, sobre todo de los Smart TV, que los fabricantes así nomás no venden los controles originales de repuesto. Entonces, en lo posible uno puede agenciárselas para uno mismo tratar de resolver el problema. Como les repito, si uno no puede simplemente cambiando las pilas, poniéndole otras nuevas y todavía sigue el problema, entonces tratar uno de hacerlo, ¿no? De resolverlo. Entonces acá tenemos el impreso, acá tenemos un thinner que apenas tiene un poquito de thinner, y empezamos a frotar. Otro método que también se puede usar es el del borrador. Un borrador blando se usa y se frota en esta parte, toda esta parte, que también se llena de grasa. ¿Ven? Miren cómo va quedando la suciedad, y es también parte del carbón. Aquí está el diodo LED. Generalmente, si no hubiera este problema de sulfato y estuviera normal la tarjeta, en la mayoría de casos el problema es con el diodo LED, el diodo emisor, que se malogra. Porque el otro gran problema que existe con los controles remotos, aparte de que se les deja las pilas, las baterías, es que se caen por accidente. Entonces, cuando un control remoto cae al piso, se pueden dañar el circuito, las pistas del circuito y cosas así. Entonces,
Una falla típica de los controles es que por error se cae o se golpea contra la pared o contra el piso, y ahí vienen los problemas principales en control remoto. En todo caso, si es que no se sienten capaces, por ejemplo, de abrir el control remoto y querer hacer ustedes la reparación, pueden llevarlo a un Technicenter, un servicio técnico, y ahí que le revisen el control remoto. Esto en realidad no toma mucho tiempo, y ahí pueden descartar rápidamente el técnico si el control remoto se puede recuperar o no. Voy a hacer un poquito más de algodón con un poquito más de thinner. Cuando hay este problema de las pistas con el sulfato, es difícil que se pueda recuperar, en el sentido de que ya entre un punto a otro punto, como ya el óxido y toda la parte química carcomió la pista del circuito impreso, es decir, ya no trabaja adecuadamente, porque todas las partes están unidas por pequeñas pistas que están impresas en este material especial. Entonces es común que luego de así de un problema de sulfato ya no funciona adecuadamente, pero bueno, vamos a ver si se puede recuperar de todas maneras. Por eso, nuevamente les repito, nunca se olviden, si no van a usar el control remoto, de dejar las pilas puestas, porque va a pasar este problema. Y eso es algo también que pasa comúnmente, por descuido, por olvido, dejan puestas las pilas y al momento de querer usar el control remoto ya no funciona, y quitan la tapa posterior del control remoto y encuentran manchado el portapilas. Entonces acá se nota que ha dejado manchas el líquido, el químico. Pero bueno, una vez que hemos hecho ya la limpieza, vamos con la lupa, vamos a ver la parte de los circuitos. Este es el procesador, el único procesador que existe acá es este acá chiquito, el que procesa los comandos. Recibe los impulsos que uno presiona, como les dije anteriormente, acá lo procesa y manda al diodo LED el comando respectivo al televisor o al equipo, ¿no? Entonces revisamos con lupa a ver si hay algún punto que pueda tener lo que llamamos soldadura rajada, porque a veces resulta que puede estar bien el diodo, está bien, no hay muestras de óxido ni de químico ramado, y generalmente la falla que puede encontrarse con la soldadura rajada es en la parte de los portapilas, esta de acá. Entonces uno ve al otro lado, y para eso necesitamos la lupa para poder ver en detalle si es que aquí alrededor de la parte de las soldaduras donde van los portapilas, acá en estos dos puntos puede haber soldadura rajada, como se llama. Entonces para ese caso ya prendemos el cautín y empezamos a repasar, no solamente aquí sino también por precaución en la parte donde va soldado el diodo LED, que es este de acá. Entonces acá están las dos patitas y son estos dos puntos. También con cuidado se repasa para evitar el problema de soldadura rajada. Entonces ahorita voy a detener el video para revisar con la lupa a ver cómo quedó lo de las pistas con el químico, a ver si se puede recuperar o no, si hay contacto o no entre un punto y otro punto. Para eso me valdré también de multímetro en la parte de continuidad, para decir de un punto llega o no llega el contacto. Quería aprovechar el zoom de la cámara para mostrarles cómo es el circuito normal, cómo están acá las pistas en el circuito impreso cuando todo está en forma correcta.
no hay nada que haya dañado, ni óxido ni químico el circuito impreso, pero esta parte que es donde se ha dañado bastante debido a los químicos de las pilas. Esto debería estar de otro color y todo lo demás. Entonces los químicos carcomen todo este circuito impreso y hacen que ya esto ya no trabaje correctamente. De este punto va a este punto, viene para acá y de ahí se empieza a ir a otros sitios más, a través de los componentes y a través de las pistas que están acá impresas. Vean por ejemplo acá el circuito integrado, ahí tiene también químico en sus patitas. Entonces lamentablemente un circuito que está así dañado por los químicos ya es difícil de recuperar. Igual seguiré haciendo el video. Imaginemos que no tenemos este problema, para ver cómo sigue el tratamiento de un control remoto, ¿no? Las otras posibles fallas, como he venido explicando. Pero quería hacer esta acotación para que vean con el zoom cómo es el daño que hacen los químicos con respecto al circuito que está íntegro normal a comparación del que está dañado. Ahora bien, para la parte de soldadura tenemos nuestro cautín que ya calentado. Vamos a ver ahora el tema del diodo LED, el diodo emisor. Tiene acá sus dos patitas y lo que vamos a hacer es simplemente poner por un ratito el cautín encima de la soldadura, que caliente, y ya lo tenemos así listo. Esto lo hacemos para evitar que haya un problema con lo que llamamos soldadura rajada, que son fallas de soldadura que son minúsculas, que solamente la podemos ver con la lupa. Entonces repasamos así, como le digo brevemente, porque también no podemos tener mucho rato el cautín caliente en el impreso. Si lo dejamos mucho rato se puede dañar. Entonces vemos también la parte del portapilas, el metal viene acá a este punto. Entonces dejamos que caliente unos breves segundos y ya está. Después revisamos siempre con lupa de que no haya soldadura que se ha movido a otras zonas, por si acaso. Y este es el otro punto del portapilas de la espiral que viene para acá a este punto. Y calentamos, esperamos un ratito y ya. En este caso demora un poquito más porque aquí está con el tema de los químicos que han dañado. Y ya está. Entonces allá repasamos los puntos críticos de soldadura en el diodo LED y en la parte eléctrica de donde ingresa el voltaje de las pilas. Y ahí lo tenemos. Ya hemos limpiado el circuito también. Entonces no hay que olvidarnos de limpiar también por este lado la parte metálica de las espirales y también de la tapa. Acá ya hemos retirado las dos espirales que hacen el contacto del positivo y negativo de las pilas. Esto viene acá. Esto siempre viene a presión, se retira. Lo tenemos así, lo retiramos y lo limpiamos con alcohol. Perdón, con el thinner. Aunque alcohol también puede servir, pero con thinner básicamente yo es lo que uso. Y algodón. Entonces no nos olvidemos también de esta parte. Y también para el impresos, como les dije anteriormente, podemos usar un borrador, una goma blanda. Presionamos suavemente. Esto no es una cuestión de fuerza, sino suavemente. Y vamos limpiando y sin olvidarnos con una brochita pasamos para retirar los restos. Y así dejamos más limpio el impreso. Para reforzar la limpieza del circuito electrónico,
podemos usar un viejo cepillo de dientes que definitivamente ya después no vamos a usar para la limpieza bucal. Le echamos un chorrito de thinner y también podemos usar alcohol isopropílico, que es muy bueno también para la limpieza de circuitos. Incluso hay algunas personas que usan benzina. Bueno, cualquiera de estos solventes se echa en el cepillo y se empieza a pasar con suavidad en el circuito. Esperamos que seque bien. Revisamos, al igual que cuando hacemos la limpieza con el algodón, revisamos con lupa que todo esté bien limpio. Pasamos una brocha para sacar restos de algodón, pelitos, lo que fuera, y procedemos a montar. También podemos usar, en el caso de estos circuitos, un spray, que es básicamente spray limpia contacto, que esto lo venden en las tiendas de electrónica, se aplican en el circuito. Aquí más bien no podemos usar este conocido spray, que es el WD-40, que es multiuso. Es muy bueno para otro tipo de trabajos, pero en este caso electrónico no. Podría servir en el caso de que querramos limpiar estos dos polos de las pilas. Antes de cerrar el circuito también nos tenemos que asegurar que estos conectores trabajen bien, es decir, que estén conectados, que no estén dañados debido al químico que han soltado las pilas. Entonces agarramos multímetro digital para medir la conductancia entre ambos puntos, es decir, que no tengan problemas. Vemos que ahí está en 0. Vamos a poner acá una punta aquí y la otra acá y debe marcarme. Ahí está. Significa que sí están bien. Uno se comunica con el otro sin problemas. Porque puede estar, el control remoto puede estar bien y puede ser esta piecita que en algún ladito se puede estar dañado o roto incluso debido a la corrosión del químico. Entonces bueno, ya tenemos todo listo para armar. Ya estamos totalmente seguros que esto ya que hemos lavado con cepillo y detergente está totalmente seco. Lo ponemos en su sitio, montamos el circuito. Tiene que estar la parte del impreso junto con la membrana haciendo contacto. Acá tiene unas pequeñas guías donde se apoya y ahora sí podemos poner la parte posterior del control remoto. Entonces vamos a armarlo con cuidado, que encaje. Listo, ahí está el diodo LED y vamos a ver si se pudo recuperar o no este control. Vamos ahora a buscar las pilas, acá las tengo. Voy a poner que están probadas de que están operativas 100%. Ah, no, perdón, este es de otro tamaño. Este es de la AA, me estaba confundiendo. Estas también sí están cargadas, ya las he medido con el voltímetro. Y vamos a hacer la prueba de presionar cualquier botón y ver si es que la cámara detecta el láser, si es que está arreglado o no este control. Estoy apretando varios botones y no sale. Entonces este control, debido a los químicos derramados de la pila, bueno, ya se ha estropeado el circuito. Entonces queda ya o bien conseguir uno nuevo similar en la tienda del proveedor, el fabricante,
O la otra opción es ir a las tiendas electrónicas también, que es donde venden controles chinos que son copias de los originales, que por un módico costo uno puede conseguir un control que funcione, haga las mismas funciones. No es el original de la marca, en este caso Sony, es un control de un DVD, pero sirve para poder manejar el equipo. Y bueno, este tutorial espero que les haya ayudado en algo para resolver algunas dudas que tengan en cuanto a poder usar controles nuevos que están operativos, determinar si están bien las pilas o no a través de la pruebita del LED con el celular, y en cuanto al mantenimiento de los equipos, los controles que se le puede hacer, ¿no? Lo ideal es, en lo posible, tratar de salvar uno original, sobre todo para aquellos que tienen televisores Smart TV y cosas así, que es difícil conseguir controles remotos de reemplazo. Entonces, antes de pensar en comprar uno nuevo o uno que sea copia, tratar uno de repararlo, ya sea por su cuenta o en un servicio técnico, ¿no? Que puedan revisar los controles remotos. Bueno, como siempre, les doy las gracias por ver este video.